Hola, profe, buenas tardes. Le voy a explicar sobre el ejercicio de la empresa Carol, que es la que proporciona pues los siguientes datos. Nos dice que el 80% de las ventas es a crédito y de esos 80% se van a cobrar el 70%. En la tabla 2 nos menciona que las compras presupuestadas para el año 2009 son de esos 3 meses. Por ejemplo, en enero son 40.000, en febrero son 30, en marzo son 60 y en el segundo trimestre son 220.000, en el tercer semestre son 300.000 y el otro trimestre son 250. Nos dice que en diciembre las compras fueron, en diciembre del año 2008 las compras ascendieron a 20.000 pesos, que es lo que se paga a los proveedores durante el siguiente mes. En la compra de este mismo se aplican por el trimestre, puesto que se pagará en el siguiente trimestre. En febrero se compraron maquinarias por 100.000, que se liquidará en el mes correspondiente. En el segundo trimestre se adquirió otra con valor de 20.000. Y luego nos presentan dos tablas que son la de los otros ingresos y los otros gastos. En enero tenemos 1.000, en febrero 800, en marzo 300, en el segundo trimestre 1.500, en el tercero 3.000 y en el otro 1.000. Y en los otros gastos tenemos en enero 500, en febrero 300, en marzo tenemos 1.000, en segundo trimestre 1.000, tercer trimestre 2.000 y en el otro 1.000. Nos dice que en el 2009 la nómina se liquidará de la siguiente manera. Dice que en enero son 10.000, en febrero 12, en marzo 12, en el segundo trimestre son 30.000, en el tercero son 32 y en el otro 36. Y dice que se pidió un préstamo hipotecario de 50.000 que se otorga solamente en marzo. El impuesto sobre la renta será de 15.000 que es pagadero en marzo. Se planean las nuevas aportaciones de las acciones por 20.000 en el tercer trimestre y en el saldo mínimo en efectivo para mantener esta de 50.000, que es al inicio de 5.000 en efectivo. Y de esta se van a derivar 5 tablas. En la cédula de cobranza, como al principio se mencionó, es un 80% de las ventas a crédito. De esos 80 se cobran los 70, que es en el mismo mes. Entonces, se hace la operación, que son las ventas a crédito, teniendo en cuenta ya las ventas que son de 100.000. Tenemos a crédito que son 100.000 por el 80%, que nos da un total de 80.000. Luego tenemos a cobrar, son a crédito que son el 70%. De esos 80.000 vamos a multiplicarlos por el 70%, que nos da una cantidad de 56. Sumando estas dos cantidades, sumando las cantidades de 18 que aparecen mismo en el texto, vamos a hacer la suma de los 56.000 con los 18.000, que nos da un total de 74.000, que es el total a cobrar en enero. Como tal, está en la tabla de cédula de cobranza, consecutivamente de igual con los otros. Para la cédula de entrada de efectivo, en enero son los 100.000 multiplicado por el 20%, que nos da un resultado de 20.000. En febrero son 120.000 por el 20%, que nos dan 24. Y en marzo son 80.000 multiplicado por el 20%, que nos da el total de 16.000. Las ventas al contado de un 20% de las ventas es al mes. La continuación de esa tabla nos dice que en los otros gastos, en enero son 1.000, en febrero son 800, en marzo son 3.000, en el segundo trimestre son 1.500, en el tercero son 3.000 y en el otro son 1.000, que son los otros ingresos. Tenemos préstamos y aportaciones también. Tenemos que en los préstamos solamente en el mes de marzo, que fue de 50.000, como se mencionó también anteriormente, y tenemos aportaciones de los socios de una suma de 20.000.
Dice que realizando la suma de enero de los 20.000 más los 74.000 que están, más los 1.000 que son de otros ingresos, nos da el total de entradas, que es un total de, nos da el total de 95.000. Para la célula de salidas de efectivo tenemos una nómina, que la cual el pago en la nómina fue que en enero fue de 10.000, en febrero de 12, en marzo de 12, en el segundo trimestre de 30, en el tercero de 32 y en el último de 36. Tenemos también los pagos a proveedores, que son de 20.000, de 40, de 30, 60, 220 y en el último de 300. Nos dice que en diciembre del 2008 las compras fueron de 20.000, que son las que se pagan en enero. En febrero fue los pagos a proveedores de 40.000 y los 30.000 en marzo. Y los impuestos que solamente son sobre la renta son en el mes de marzo, de una cantidad de 15.000. De los otros gastos tenemos como la compra de la maquinaria, que fue en febrero de una cantidad de 100.000 y en el segundo trimestre de 200.000. De estas cantidades se suman el pago de nóminas con el pago de proveedores, que nos da el total. Del total se suman si hay se rezan si hay salidas o algo así, pero en este caso no hay ninguna. Entonces se suma el total de esa anterior suma con los otros gastos o con la compra de maquinaria, que es en este caso. Y ya es que nos da el total de las salidas de cada mes y de cada trimestre. Y para la última tabla tenemos el presupuesto de efectivo, que el saldo inicial que nos presenta es en enero de 5.000, en febrero de 5.000, tanto en todos los meses como en los trimestres. Las entradas que nos presentan de 95, de 116, de 142.600, en el segundo de 263.900, en el tercero de 464.600 y en el último de 420.200. Nos presenta también la suma de lo disponible, es la suma entre el saldo inicial y las entradas. Por ejemplo, en enero, que es el saldo inicial de 5.000, que es como estoy presentando ahí en el texto, el saldo es de 5.000 y las entradas de 95.000. El resultado, que es el disponible, nos da una cantidad de 100.000. Luego, con las salidas que nos presenta, que son 30.500 de salida. Entre el disponible y las salidas que nos presentan, también se realiza una suma que nos va a dar resultado como el saldo mínimo deseado, que es de 69.500. Entre el saldo antes del mínimo con el mínimo deseado se hace una resta, el cual nos da un sobrante o el faltante en este caso, que es de 64.500, consecutivamente así con todos los meses y todos los trimestres.